Parashá Shemot, los 10 remedios del alma. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta nueva estudio de la Torá, en esta nueva porción de la Parashá, el segundo libro del escrito, donde, prácticamente narra la salida de los hijos de Israel de Egipto después de haber descendido Jacob con las 70 almas. Y esta Parashá inicia así. Hay bastante información en esta porción, que es un poco difícil adentrarnos en todo, pero veamos hasta dónde avanzamos y si es que avanzamos. Ahí tenemos nuestros datos: el libro de Shemot, capítulo 1, verso 1 al 6:1. El libro del profeta Isaías, capítulo 27, 6 al 28, 13. Y el libro de los Hechos 7, del 17 al 35. Y los temas amplios, llenos de información cada uno de ellos, que en realidad es muy poco lo que avanzamos aún al transcurrir de los años. Jacob y sus hijos en Egipto, después de haber descendido con las 70 almas, y Jacob, en el tiempo de la escasez o de la hambruna, no sabían ellos, o tal vez lo sabían, que era el inicio de un exilio o de una esclavitud. Complot del faraón después de que muere todos los hermanos, siendo Leví el último que muere. Empieza una confusión ahí del faraón, le empieza a tener miedo a los hijos de Israel porque se hicieron numerosos y fuertes. Y en una ocasión hubo una guerra donde, parecía que vencían a los egipcios. Del lado de Canaán, que vino los enemigos, tenían coraje porque les había quitado sus tierras en la época de la hambruna. Y el pueblo de Israel, que estaban en Goshen, ayudaron al pueblo de Israel y los vencieron. Y entonces el faraón se da cuenta de que son muchos y de que son fuertes. Y de ahí entonces empieza a cavilar, empieza a dudar. ¿Qué pasaría si ellos, en lugar de habernos ayudado, hubieran estado a favor de nuestros enemigos? Desaparecen Egipto. Y es ahí donde empieza ese complot del faraón. ¿Qué hacemos con ellos? Algún día se nos pueden venir en contra, o en otra batalla contra nuestros enemigos se pueden aliar a ellos, y entonces sería el final de Egipto. Y de ahí empieza entonces el problema. El infanticidio, la forma de tratar de parar el crecimiento del pueblo, y sobre todo las profecías, y sobre todo la liberación. Nacimiento de Moshe, huida de Moshe. Moshe se encuentra con Yetro, que posteriormente vendría siendo su suegro. Moshe, un gran conocedor de la Torá, que lo vamos a ver en su tiempo. No era cualquier persona, era un descendiente de Abraham, conocedor de la Torá. Es por eso que después en alguna parashá, la parashá Yetro precisamente, le da todo lo que es la constitución jurídica del pueblo de Israel, porque Yetro conocía muchos secretos que le fueron enviados. La zarza ardiente, Agya Asher Agya, el nombre supremo que le dan a Moshe, la vara de Moshe, las pruebas que piden, y finalmente con Moshe y Aarón, su hermano, ante el faraón. Pero déjeme mostrarle algo. Mire, esta es una foto de la copia, de una copia de un rollo. Más bien, sí, una copia, los escribas hacen una copia. Ellos tardan como alrededor de entre 2 y 3 años haciendo una copia en forma manual, en algún material especial de piel. Y pasan 2-3 años en hacer. Esta es una foto de un rollo original, hecho por un escriba, perdón. Y esta es una porción, ya impresa, que pareciera lo mismo, pero difiere mucho, ya que en esta forma vemos las vocales. Y le muestro esto porque
en el rollo original. Cuando usted tenga oportunidad de accesar a uno, acérquese. Pida que lo dejen ver el rollo y así va a aparecer sin vocales, sin puntos, sin nada. Es completamente, bueno, sí se notan las palabras, pero no hay comas, no hay puntos, no hay detenciones. Aquí para ayudarnos a estudiar, ya le ponen las vocales, que de hecho en el hebreo no existen las vocales. Y precisamente las trajeron para ayudarnos a entender. Es un gran problema. Porque cuando aprendemos hebreo, como desconocemos el idioma, bueno, nos dicen que vamos a estudiar las vocales para darles la vocalización o el sonido a las palabras. Posteriormente, tenemos que eliminarlas porque no son parte del texto como lo miramos aquí en este primer párrafo, que es exactamente lo mismo pero sin vocales. ¿Cómo leemos Beelech? Bueno, cuando aprendemos hebreo nos dan estas palabras pero que se distorsiona el texto. Por ejemplo, aquí está Beelech, podemos ver las vocales, la E y la E. Beelech, la E y la O, que es un puntito arriba de la Wab. Por eso leemos Beelech Shemot Benei Israel Habaim Mizraima. Que cuando ya aprendemos a leer tenemos que olvidarnos de las vocales y leerlo así. Beelech Shemot Benei Israel Habaim Mizraima et Jacob Ish Ubeito Beut. Y aquí ya nos dice la frase. Pero déjeme mostrarle la parte electrónica o una copia electrónica con la cual trabajamos. Se nos facilita más trabajar con esta copia electrónica y nos deja mejor manipularlo. En esta copia electrónica, donde usted lo puede encontrar en libros, por ejemplo, aquí ya viene dividido para ayuda nuestra. Aquí está el capítulo 1, verso 1, verso 2 y verso 3. Le repito, esto es para ayudarnos pues a entender un poquito más y dividir los capítulos y los versos. Pero esta división nos corta la narrativa del texto, nos corta muchos secretos. Y bueno, nos deja como si fuesen historias diferentes. Y aquí no, porque aquí va de corrido. Aquí no nos cuenta las historias, pero nos deja ver los secretos de la Torah. Y muy interesantes. Que aquí también los vemos, por supuesto. Pero por ejemplo aquí ya está una coma. Cosa que aquí no está. Pero cosa que tampoco aquí en la copia de una Torah original. Vamos a utilizar y seguir utilizando. En ocasiones pondremos estos textos para que usted se dé una idea. Si lo conoce, qué bueno, que es buena bendición. Si usted tiene la oportunidad de acercarse a un rollo, escanéelo. Que su alma pueda absorber esa energía del texto. Si no puede, bueno, consiga esta copia. Son los rollos pequeños. Pero si no puede accesar esas copias, pues trate de conseguir esta versión electrónica que en cualquier lugar a través de las webs lo puede pues obtener. Y déjeme trabajar con este texto. Pongo aquí la referencia exacta, pero vamos a usar la forma electrónica en la cual siempre, o al menos últimamente hemos estado trabajando, que, le vuelvo a repetir, se nos facilita más. Y como somos párvulos, bueno, comencemos ahí como niños de kinder. Esta es la porción, nos dice Beelech Shemot Benei Israel Habaim Mizraima et Jacob Ish Ubeito Bahu. Son los que llegaron junto con Israel. ¿Quién llegó? Rubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Yishakar, Zebulún, Benjamín. Aquí nos dice en español. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Misraín junto con Jacob, su padre. Cada hombre con su familia. Rubén, Shimón, Leví, Yahudá, Yishakar, Zebulún, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Recordemos que Joseph estaba en Egipto. Pero antes de entrar, bueno, no sé si entremos, pero antes de iniciar la parashá, déjeme hacer una observación de lo que nos deja ver el rollo o esta porción de Shemot sin entrar al texto directamente. Mire, yo he puesto aquí unas palabras en rojo, letras en rojo. Las primeros 5 palabras, Beelech, Shemot, Benei Israel Habaim,
de estas son los nombres de los hijos de Israel que bajaron. Y aquí yo he puesto en rojo. Lo vuelvo a repetir para mejor entendimiento. Aquí lo podemos hacer, solamente que se me dificulta un poco señalar las letras, pero déjeme usar este texto que es similar a este. Aquí está la Hey, esta. Aquí está la Tav, la Yod, las últimas, la Yod, la Lamed y la Mem, que serían estas. Vamos a ponerlo en su orden cuál están. La Hey, la Tav, las últimas de cada palabra, la Yod, la Lamed y la Mem. Ahora, vamos a reacomodar esas letras, que es una de las ventajas de la versión en hebreo o del estudio del hebreo, porque nos deja jugar, reacomodarlas o sacarle su número, que es lo interesante y es lo amplio y lo vasto que nos ayuda a entender el texto hebreo. En español no lo puedo hacer. De hecho, yo no sé si lo puedo localizar. No lo puedo localizar. Mire, por ejemplo, Be'elech, aquí me termina con una Hey, que en español sería una H. Si yo busco en la primera palabra en español, pues no encuentro ninguna H. Quiere decir que no me deja trabajar en español. Necesariamente tengo que acudir para entender algo al texto hebreo. No es fácil. Y déjeme entenderlo o déjeme expresarle que realmente es un esfuerzo que se hace. Al estar escuchando esta enseñanza que compartimos, de verdad, le pedimos al Creador que abra las conciencias, porque esto no es fácil. Máxime que no es nuestro idioma. Pero no solo que no es nuestro idioma, sino que estar buscando las letras en palabras que desconocemos, tratar de entenderlas, es pues un reconocimiento de su parte. Lo vamos a ver aquí. Entonces la reacomodamos y estas letras, al reacomodarlas, nos da una palabra que entonces ya empezamos a reconocer. Y aquí esta palabra nos dice Tehilim, que en hebreo son salmos. Ahora, sin entrar al texto, las primeras palabras, sus últimas letras, me dice Tehilim, me dice salmos. Bueno, vamos a ver las siguientes 5 palabras. Misraima ed Jacob ish ubeito. Aquí lo he señalado también las últimas letras de estas siguientes 5 palabras, que está la Hey, la Tab, la Bet, la Shin y la Wab, que también lo encontramos aquí en esta porción, pero pues como párvulo se nos facilita más esta. Bueno, ponemos la formación de estas letras. Aquí vemos nosotros la Hey, la Tab, la Bet, la Shin y la Wab. Al reacomodo otra vez nos da la palabra Teshuvah, y Teshuvah significa retorno. En español han traducido como arrepentimiento, pero no es esa palabra arrepentimiento. Vamos a ver aquí por qué le digo que no es la palabra arrepentimiento, porque aquí me dice, sin entrar al texto, que puedo hacer o que tengo los salmos para hacer teshuvah. Bueno, ¿hacer teshuvah de qué? Si yo tomo esta palabra teshuvah no como retorno, sino como arrepentimiento, entonces me diría una palabra pues que suena hasta sin energía, suena hueca. Me diría, haz arrepentimiento con los salmos. Pero entonces le podría decir al Creador, ¿arrepentimiento de qué? ¿De qué? Claro que aquí el texto me va a decir exactamente lo que tengo que hacer arrepentimiento, o lo que tengo que hacer el retorno. Arrepentimiento es una palabra muy amplia. Retorno aquí me va a dejar saber de 2 cosas muy importantes. Voy a poner números en la palabra teshuvah y me da una numeración de 137, que este 137 es muy impresionante. Nunca se le ha entendido a este número 137. En palabras humanas podríamos decir que es mágico, que es impresionante, que es divino, que es incomprensible, que tal vez lo primero que le vamos a preguntar al Creador cuando lleguemos delante de Él, decirle, ¿por qué el 137? Que bueno, al menos en la tierra,
nunca le pudimos entender. 137 es muy interesante porque nos da el nombre de un malaj, de un ángel. Aquel ángel que le dio ese tour a Moshe cuando el Creador lo llama allí en el monte Sinaí, detrás de la zarza que precisamente viene en esta parashá. Le dice: quita el calzado de tus pies porque has entrado a Adamá. No se lo puedo poner ahora en hebreo, pero así nos dice: has entrado a Adamá. Adamá, recordemos un poco que es una de las 7 tierras. Adamá no es aquí la tierra, no es arriba del monte Sinaí, entró a otra dimensión. Adamá es la tierra que se tomó para hacer al Adán. Precisamente como almas de Adamá hicieron nuestro cuerpo, por eso nos llamaron Adán. Bueno, cuando entra Moshe a Adamá, a esa dimensión, donde ahí le muestran, de dimensión en dimensión, le muestran la Jerusalén de ese lugar, donde le muestran los utensilios, la menorá, el mishkan, los panes, el arca, y que después le dijeron: Moshe, pon mucha atención de lo que estás viendo porque vas a hacer una réplica exacta cuando regreses a la tierra. Bueno, el personaje o el malaj que le dio ese tour y que le dijo que todas las instrucciones venían en un rollo llamado posteriormente como la Torá, fue este ángel, Yofiel. Este ángel Yofiel se le llama el príncipe de la Torá, pero que también su numeración es 137. Ahora, viendo un poquito esos 137 o este ángel Yofiel, es un malaj que no tenemos que pedirle nada a ese malaj más que, bueno, pues abra los mundos para que nos ilumine esa luz, pero que ese Yofiel no es un intercesor, ese es un guardia de la Torah. Estos 137 es la luz, que es muy importante porque estamos hablando hacer teshuvá con los tejilín. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caímos en el monte de Edén, bueno, ahí en el jardín del Edén, y que posteriormente acá nos dañamos más, hay 2 cosas que restaurar. ¿Por qué le digo que el príncipe de la Torá? Porque este príncipe de la Torá, esta Torá es traída desde este lugar llamado Ein Sof. Ya en algunas clases de la Kabbalah iremos hablando de la Ein Sof y de las 10 Sefirot. Por ahora solamente le doy un ejemplo, que esto es el ser humano. Aquí está sus cerebro derecho y cerebro izquierdo, las partituras. Aquí viene la conciencia cuando se abre. Y esta es la revelación. Aquí entonces ya son los pulmones, aquí ya es el vientre, las emociones, aquí ya son los riñones, los órganos reproductores, y aquí ya son los pies. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque también nos da este número mágico 137. Una de la luz, 3 llamadas estas 3 esferas, Sefer, Jomá y Birá, y posteriormente las 7 esferas de abajo. Nos da 137. Pero algo espectacular también. La Torah. El rollo completo desde Bereshit hasta Besor Bejaloteja. La última la última parashá de la Torah tiene 304.805 letras. Así. 304.805 letras. Pero mire lo interesante, porque si sumamos 50 al revés, forma reversible, o en reversa, o hacia atrás, es 50, 84, 03. Vamos a hacerlo. 50, 84, 03 nos da la numeración de 137. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente lo que le quiero decir? En base al inicio de las letras, nos dice de una manera indirecta, pero que a la vez muy directa, que tenemos que hacer teshuvá,
y regresar la luz original a nuestras conciencias para poder acercarnos al Creador. Esto se le llama el Brit Hameor, el pacto de las luces. Bueno, es que al revelarnos con el Creador nos alejamos de esa luz y constantemente nos vamos alejando. Y la pérdida de luz o la pérdida de la comunicación con el Creador viene siendo un Egipto. Caemos en una etapa de esclavitud, de la oscuridad. Hay una larga separación. Pero para entender el texto, déjeme explicarle otra porción. Porque también en esta parashá nos dice, o al menos en las letras iniciales, que hay otro pacto que tenemos que reparar. Hay dos pactos. El pacto de las luces, el pacto de que se cerró nuestra conciencia, nos alejamos del Creador, y el pacto del habla. Ahora, es muy interesante, porque si nosotros utilizamos mal nuestra lengua, que es una forma de reproducción, si sembramos mal nuestras palabras, que es una semilla, que posteriormente esto va a crecer y llevar su fruto, la Torah entonces me deja ver que si yo hablo mal, yo seré reo o seré cautivo o prisionero de Faraón. Faraón en hebreo se escribe así, Paró. Pero bueno, la Torah no nos deja ver cómo él Paró, el personaje de Egipto, de ahí, del oriente, haciendo la frontera con Israel actualmente. No, la Torah nos deja ver muchas cosas. ¿Qué significa Paró? Nuevamente jugamos con las letras. Aquí está, Paró. Mire, Paró, así, o Paró. Que cuando jugamos con las letras, la reacomodamos. Pev, Hei, Resh, Ayin, solamente movemos la Hei aquí en medio y nos quedaría de esta manera. Pero entonces aquí sí tiene significado. ¿Quién es Paró? ¿Quién es el que nos esclaviza a nosotros? El personaje, y podríamos decir, bueno, pues ya no hay faraón. Sí, pero es el diablo, podemos decirlo, pero tampoco. Entonces, ¿quién nos esclaviza? Pues nosotros mismos, con nuestra forma de hablar, porque Paró significa Pev es boca y Ra es mala. Nuestra mala boca es el faraón que nos esclaviza. Y es muy difícil porque hablar mal de alguien nos separa automáticamente del Creador. Y de ahí entonces que nos da la oportunidad de que con salmos podamos hacer teshuvá. ¿Qué es hacer teshuvá? Es retornar. Y ahorita lo vamos a ver. Pero dejo aclarado bien esto, que Faraón no es el personaje, ni tampoco es el enemigo que está afuera. No es el diablo el que lo está atando. No es este sistema el que lo ata. No son sus costumbres ni sus tradiciones, que usted va a un lugar y otro lugar y está con el diablo. Tampoco lo es. De acuerdo a la Torá, la esclavitud del faraón es cuando nosotros utilizamos mal nuestra lengua. La Shon Harra, que entonces es la lengua mala. Que esto es el Bri Ha-Lashon, el pacto de la lengua. Entonces, teniendo en cuenta que son dos pactos que hay que arreglar y que nos van a dar los tejilim, los salmos, para ayudarnos a hacer teshuvá, aquí tenemos el Bri Ha-Lashon y el Bri Ha-Meor, que es el pacto de la lengua y el pacto de las luces, como ya le expliqué. Al alejarnos de la Torá, el Creador se aleja de nosotros. Y entonces viene la esclavitud, viene la cautividad. Pero no porque Él se aleje, sino porque nosotros hablamos mal y nos alejamos de su luz, que es la Torá, o esta luz que significa el Mashiach. Le vuelvo a poner el texto electrónico porque quiero mostrar algo muy importante. Mire, esta palabra sale, Shavi, o Shevi, que es cautividad, viene de las iniciales de estas cuatro palabras, la Shin, la Bet, la Yod y la Hei, Shevif.
es cautividad. Lo vuelvo a repetir, que nosotros mismos nos esclavizamos al alejarnos de la Torá, alejarnos del Mesías o al hablar mal de alguien, al utilizar mal nuestra lengua. Perdón. Si no somos capaces nosotros de hablar bien de cualquier persona, de ver sus cualidades, pues es mejor no hablar, porque el faraón nos esclaviza. Y vemos ahora entonces otra palabra, porque yo le decía esto del Brit. Brit es pacto o circuncisión, pero es que no son ideas. Miren, nosotros vamos a tomar nuevamente estas palabras, la Mem, la Hei, la Lamed y la Yod. Aquí están. Mem, este es final, por supuesto. La Hei, la Lamed y la Yod, y la reacomodamos y nos da Milá. ¿Qué es Milá? La circuncisión. Bueno, el Creador nos dice que con los Tejilim podemos hacer Teshuvah. Ahora sí, entonces vendría la pregunta: Creador del universo, ¿y de qué quieres que me arrepienta? Entonces ya hay una palabra más concreta, o una respuesta más concreta, y me va a decir: de tu mala lengua y de la desconexión de la luz. O me podrá decir: haz Teshuvah con los salmos y circuncida tu corazón, porque se ha puesto como de piedra. O no te encarceles, no te cautives, no te autocastigues, cautives de parte del faraón por la Lashon Hara. Pero mire, esto es tan interesante. El libro de Shemot, todas las porciones en sí son 11 porciones. Y aquí se las dejo ver porque todo viene pues muy relacionado. Es impresionante, honestamente, es impresionante cómo viene todo pues tan perfecto, que pues le damos gracias al Creador que nos deja ver por encima algo que no lo entenderíamos si es que Él no nos ayudase. Mira, aquí están las palabras, las parashot, se llaman parashot. La palabra Shemot, la primera es Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Terumá, Tetzabe, Kitishá, Vayahel y Pekudei. Son 11. Los rabinos, los sabios, nos dijeron que las primeras 6 parashot son muy buenas porque tienen una energía bastante buena para hacer Teshuvah de lo que yo le vengo hablando. Teshuvah de nuestra mala forma de hablar o de herir a los demás, o de decir palabras donde no van, o de hablar mal del prójimo, o inclusive hablar mal de mí mismo, negativamente. Bueno, nos dice que estas 6 parashot nos ayudan a rectificar esos 2 pactos, o esas 2 circuncisiones que han sido dañadas. La circuncisión de la lengua y la circuncisión de la luz o de nuestra conciencia. ¿Pero por qué nos dicen eso? Nos dicen eso, pero no nos dan los datos. Pero siendo, bueno, pues teniendo Gesed del Creador nos ayuda, y es que este es un acrónimo. Las primeras 6 parashot de Shemot es un acrónimo para la palabra Shobabin. Mire, las iniciales de cada palabra: la Shin de Shemot, la Wab de Vaera, la Bet de Bo, la Bet de Beshalach, la Yod de Yitro y la Mem de Mishpatim, nos dan esta palabra. Y esta palabra es Shobabin. En español se traduce como tercos o rebeldes. Nos dice entonces, y eso de tercos y rebeldes es que hemos hablado mal de alguien, o es que nos hemos desconectado del Mesías, nos hemos desconectado de la luz de su Torah. Y nos dice: hagan Teshuvah con salmos. Así. Pero es que el profeta lo retoma de una manera sorprendente. De verdad que aunque uno estudie la Torah y esté un poquito familiarizado, no deja de sorprender.
cada forma de expresión o cada forma de conexión que tiene la Torá con los profetas, que es impresionante. El profeta Jeremías, capítulo 3.14, este 3.14 es muy interesante porque 3.14 es el Shaddai. Nos dice aquí, en español: regresen hijos que se han revelado, dice Yahweh. Así, en hebreo, Shubu Banin Shobabin. Naem Yahweh. Shubu Banin Shobabin. Pero esta Shobabin es la misma palabra que tenemos aquí. Shobabin y Shobabin son las iniciales de las primeras 6 parashot del libro de Shemot. Regresen ¿de dónde? Pues de su mala habla en contra de los demás y su desconexión de la Torá y su posterior alejamiento. Regresen hijos que se han revelado, dice Yahweh. Shubu Banin Shobabin Nehum Yahweh. Ahora este Shubu, si lo notamos aquí en verde, es la raíz de Teshuvah. Aquí tenemos Shub, Shub, Shin, Wav y Bet. Están en verde. Shub, Shub. Esta es la raíz de Teshuvah. ¿Y qué es Teshuvah? Pues no es arrepentimiento. Es dejemos de hablar. No es me siento mal porque hablé. No, porque los efectos ya van a venir. Entonces, ¿qué es Teshuvah? Dejarlo de hacer completamente. Eso es, retorna a tu origen de la luz, para que no seas esclavizado por el faraón, por tu propia lengua. Bueno, vamos a ver Teshuvah, que cuando lo abrimos son 2 palabras. Teshuvah la podemos nosotros abrir y diría Tashub Hei. Bueno, Tashub es regresar. Ahí sí entraría la palabra regresar, mas no arrepentir. Sí podemos decir que arrepentir. Bueno, Tashub Hei, que se arrepienta a la Hei. O que retorne, Tashub, regresar, Hei, que regrese la Hei. ¿Y quién es la Hei? Nosotros. Todo este mundo, el planeta Tierra, para el Creador es la letra Hei. Acá están todas sus almas, todas sus ovejas aquí en la Tierra. Y nos dice, este es el Creador, Yod, Hei, Wav. Nos dice, Tashub, Hei. Regrese o regresen. Hei. Bueno, aquí tenemos nosotros. Yod, Hei, Wav. Y esta es la letra Hei. Y como nos dice aquí, el Padre y el Hijo, y de la única forma en que podemos retornar a Él es a través del Hijo para regresar al Padre. Shubo Banin Shobabin. Nehum Yahweh. Regresen hijos rebeldes o hijos traviesos. Vamos a ir cerrando esto. Entonces tenemos Teshuvah con Tehilim. Hagan Teshuvah con Tehilim. Retornen de esas malas acciones de hablar en contra de los demás y de desconectarse con el Mesías con salmos. ¿Y cuáles salmos? Bueno, nos da otra clave especial. Porque hay 10 salmos. Y esos salmos se les llama el Tikkun HaKlali. El Tikkun HaKlali nos dice, bueno, esto lo muestra muy bien el rabino Nachman de Breslov. Busque el Tikkun HaKlali y ahí va a venir toda la información de dónde salen estos salmos, y son 10. El Salmo 16, el 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Con estos salmos nosotros podemos empezar a limpiar toda esa oscuridad que nos llegó o esa esclavitud de parte del faraón que nosotros mismos provocamos. Si usted en las mañanas puede leer estos salmos, yo le invito a que busque el Tikkun HaKlali, así se le llama, Tikkun HaKlali, y ahí nos da los
las enfermedades del alma y su remedio, que de hecho viene una historia muy interesante. De allí el tema, los 10 remedios del alma. En este libro de Rabbi Nachman de Breslov nos cuenta una historia muy interesante de una princesa. De una princesa que es raptada por un príncipe, por un rey. Y bueno, la lleva a un castillo y pasado el tiempo, la princesa se sintió bien por un tiempo. Bueno, ya hasta le había gustado estar con su raptor, la había ido a raptar y ya se sentía bien, pero al paso del tiempo se fue sintiendo incómoda y después ya no quería estar con el rey, sino que lo odiaba. El rey se dio cuenta y le dijeron: mira, la princesa un día te va a matar y se va a escapar. Y al escuchar eso de parte de sus consejeros, él la pone en la parte alta del castillo y que la vigile. Pero ella se escapa, así como en las películas, con sábanas, se escapa. Cuando le dicen que ya se escapó, le dicen, dice el rey, pues persíganla. No la maten porque puedo tener problemas, pero que tampoco llegue a otro reino porque puede avisar que yo la rapté y pueden venir muchos a hacerme guerra. Pero ella estaba corriendo hacia un castillo de agua. Cuando, ya va a entrar al castillo de agua, nos dice que los arqueros de este rey, pues le dijeron, mandaron a decir, se está acercando al castillo de agua. Y dijo, no, que no entre ese castillo de agua, mátenla antes de que entre ese castillo. Y la princesa va corriendo y a punto de entrar al castillo de agua, y estos 10 arqueros disparan sus flechas y le pegan en su cuerpo. Pero cuando va cayendo la princesa, cae precisamente a ese castillo de agua. Y nos cuenta la historia que a un lado de ese castillo, en la entrada, estaba un pordiosero. Y que dijo, yo tengo el remedio para esos 10 dardos de 10 diferentes tipos de veneno con los cuales ha sido dañada la princesa. Y la voy a sanar. Déjenme le cuento esto rápido. ¿Quién es ese rey que captura o que secuestra a la princesa? Es nuestro cuerpo con la Yetzer Hará. Después nos sentimos bien con nuestro cuerpo porque nos da de comer, nos lleva a diferentes lugares y nos sentimos bien. Pero nos damos cuenta que todo esto es pasajero. Y la mala inclinación le dice a nuestro cuerpo, esta princesa, un día te va a matar y se va a escapar. Y lleva una forma más rígida de cuidado, pero entonces nuestra alma tiene sed, nuestra alma tiene hambre y se escapa. Y va a ese castillo de agua que es la Torá. Y cuando está a punto de entrar ese castillo de agua de la Torá, lógico que la Yetzer Hará o la inclinación al mal no nos va a dejar tan fácil entrar a ese castillo. Nos avienta unos dardos de veneno. Y estamos envenenados con 10 diferentes tipos de veneno. Egoísmo, Lashon Hará, mal de ojo. Estamos envenenados. Pero en ese mendigo que es el Mesías, él dijo, yo tengo los 10 antídotos. En otras palabras, yo tengo mis manos para sanar esa alma. Y de ahí entonces que vienen los 10 salmos. El Tikkun Haklali, el remedio para sanar la Lashon Hará, el hablar mal, y para sanar nuestro distanciamiento con el Mesías. No entramos a lo profundo de la Torá, pero creo que nos quedamos con un buen mensaje. No hablemos, no nos autocautivemos, no seamos nuestros propios paró o faraones que nos está o nos tiene esclavizados. Que tenga una buena semana y utilice este recurso, las manos del Mesías, en estos 10 salmos, 10 remedios del alma. Shalom Aleichem y hasta la próxima.